Buenas noches, doctor. Mil disculpas. Ahora sí, por favor. Hemos tenido un pequeño inconveniente con la luz. Bueno, ya se ha solucionado. Ahora estamos con el internet y vamos a compartir la diapositiva. Hoy vamos a hablar bueno, siguiendo nuestro programa, vamos a tocar el tema de las técnicas de litigación oral. Va a ser una clase incluso parecida a la de pregrado, ¿no? Oratoria, algunos aspectos que, claro, muchos de ustedes seguramente manejan, pero yo siempre trato de partir de que estamos todos en la misma situación, ¿no? Como si estuviéramos en cero todos, para que también aquellos que están en su primera experiencia tal vez puedan asimilar de mejor manera y ustedes que ya son cancheros, como se dice, puedan recordar también estos aspectos. Siempre hay eso, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantallita y esta clase va a ser tratada en base a algunos aspectos que ustedes ya en la misma formación de pregrado han abordado, ¿no? Oratoria forense, técnicas de litigación, argumentación. El uso no está compartido, debe estar con este administrador. Entonces, la clase de hoy va a tratar sobre eso, ¿ya? Vamos a mencionarles que bueno, estoy como administrador en este otro equipo, entonces voy a tener que compartir de este otro equipo esa opción para compartir. Estaría con los dos, debería compartir normal. ¿Qué raro? A ver, vamos a ver ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos a recordar algunos aspectos que les decía. Cuando hablamos de las técnicas de litigación oral, vamos a hacer referencia principalmente a la concreción de principios, derechos y garantías que tenemos en todo el proceso. Esto porque, bueno, hasta cuando defendemos nuestra tesis en pregrado sobre todo, se utiliza esto de la oratoria forense, las técnicas de defensa, incluso la misma preparación cuando uno tiene que sustentar su trabajo final para su licenciatura. De la misma forma, entonces, esto va parecido cuando estamos frente al juez. Aquí nos imaginamos las particularidades de esta persona, ¿no? ¿Por qué tenemos que tratar de convencer al juez? La intención va a ser esa, tratar de convencer al juez teniendo en cuenta las particularidades de esta persona, de esta autoridad, las particularidades que tiene ese juzgado y también, bueno, la carga procesal que tienen todos estos juzgados. Entonces, si nosotros hablamos y hablamos y no somos convincentes al momento de argumentar, al momento de exponer de forma oral en juicio, entonces esto ya es un punto menos a nuestro favor. Es como antes los mismos memoriales, ¿no? La misma preparación de memoriales tenía esas características, ¿no? Muchas veces era ampuloso, 40, 50 hojas. ¿Ustedes creen que el juez lo leerá? Imposible, ¿no? Tanta carga procesal, tantos documentos. Entonces acaba esa parte, ¿no? Hay que ser contundente, hay que ser convincente. Y esto, bueno, es parte de las técnicas básicas de la oratoria incluso, ¿no? Cuando hablamos de oratoria, vamos a partir por este pequeño cuadro de diapositivas mencionando estos aspectos, ¿no? Todo esto va a cobrar sentido entonces en base al sustento, en base a nuestros argumentos
para convencer al juez. Nuestra legislación, por ser acusatoria, ya decíamos que a partir del 90, la clase pasada tocábamos este aspecto. Antes del 90 teníamos un sistema inquisitivo con otras características, ¿no? A partir del 2000, ya con la 1173 y todo esto del el sistema del procedimiento también en civil, y hemos incorporado este sistema de carácter acusatorio. En este sentido, entonces, el sustento, el convencimiento al juez, acá es muy importante, ¿no? Si estuviéramos en Estados Unidos sería diferente, ¿no? El contexto de ese país, cada país tiene su particularidad, allá tienes que convencer en base a la emoción, ¿no? Acá también podrías hacer lo mismo, ¿no? Al juez, hay gente que en las audiencias llora, convence con las lágrimas, trata de ser, en pocas palabras, dar pena incluso, ¿no? Han conmovido al juez, pero no tienen el sustento ni el argumento convincente plasmado o argumentado oralmente. Entonces van a ser esas las grandes desventajas. Entonces, esto tiene que ir de la mano acompañado con todas las técnicas y cuando hablamos de litigación oral, nos estamos refiriendo principalmente a estas técnicas y estas técnicas van a ahondar principios. Ya los principios los hemos visto, ¿no? La celeridad, la misma ética, la idoneidad, la publicidad, la gratuidad. Hablamos de los derechos y de las garantías también en base a este tipo de argumentos, este tipo de sustento que vayamos a dar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Muchos decíamos ya tienen práctica, pero hay todavía abogados que no tienen tanta práctica en cuanto a juicios orales, ¿no? Entonces es como cuando comúnmente nos vemos en situaciones hasta en la misma zona o en el curso, en cualquier ambiente, ustedes han podido ver que hay gente que es convincente, que habla y bueno, ya sabe la gente o el curso, por decir, ya saben quién va a hablar, quién va a tomar la palabra. Y además esta persona tiene poder de convencimiento. Hay oradores, oradores o hay personas que de manera innata tienen estos elementos, ¿no? Perfecto. De por sí, con su forma de hablar ya convencen, persuaden, ¿no? Pero a otros les cuesta, pero tampoco es imposible. Acá recordamos algunas clases de oratoria, algunos trucos de oratoria, porque son simples tips que vamos a utilizar, ¿no? Cuando hablamos de oratoria y lo vamos a utilizar en esta parte de la litigación oral como técnica, estamos hablando de ese arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, de conmover por medio de la palabra, hasta para enamorar, ¿no? Acá los varones tienen que ser convincentes, tienen que hablar bonito, la misma dicción, la misma pronunciación. Cualquier persona que ambicione un puesto en la sociedad necesita el requisito indispensable de la palabra, ¿no? A ver, pónganse en la situación de que ustedes son jefes. De seguro muchos acá son jefes y están buscando secretarios o personal que les apoye. Pero esta persona, si de entrada viene todo cabizbajo, hasta el mismo porte, ¿no? El mismo porte, todo. En la oratoria ingresan varios elementos, la presencia, el lenguaje corporal, la sonrisa, el semblante, todo es tomado muy en cuenta en este arte de la oratoria, ¿no? Cuando les doy ese ejemplo, ustedes de seguro quieren alguien convincente, alguien que hable, alguien que tenga carisma, etcétera, etcétera. Pero si de entrada viene alguien y es triste, no se le escucha ni lo que habla, o habla dentro de la boca, como se dice, cualquiera, ¿no? Negativo.
Acá recordamos al gran orador Demóstenes. Ustedes recordarán que en Grecia, en Roma, cuando hablamos en derecho romano, todo este contexto histórico era tan interesante porque los que se hacían conocer eran en los grandes teatros y ahí tenían que hablar a todo pulmón. No habían parlantes, no habían micrófonos, a lo mucho habían unas pequeñas laminillas que amplificaban la voz, ¿no? Se ponían en la boca y también las máscaras, ¿no? De ahí viene la misma, los mismos términos de persona, de persona, personare, personificar, personificaban en las grandes arenas, ¿no? Y hacían gala de la oratoria. Y en ese contexto recordamos a nuestro buen maestro y padre de la oratoria Demóstenes, que era tartamudo, ¿no? ¿Recuerdan? Era tartamudo, pero tenía ideas excelentes, al igual que muchos. Muchos tienen ideas brillantes. Lo hemos visto desde colegio, ¿no? Colegio, en todo lugar, en las asambleas, en el trabajo, en las instituciones. Esas ideas brillantes se quedan muchas veces con las personas por el temor a participar, el temor a tomar la palabra. Y bueno, hay gente que tiene práctica hablando y habla cualquier tontera, incluso como se dice, pero son aplaudidos. ¿Por qué? Porque tienen carisma, hablan fuerte, ¿no? Esa es la diferencia. Y muchos nos quedamos emocionados en estos ambientes, en estos lugares, cuando escuchamos a esas personas que hacen emocionar, ¿no? Y los demás son como ovejitas que ahí van, los siguen, ¿no? Entonces, el truco y la diferencia de esto es simplemente la práctica. Hablando de este maestro, dentro de la oratoria, dentro de la historia de la oratoria, cuentan, ¿no? Estos pasajes se hacían la burla de Demóstenes porque tenía ideas brillantes, pero tartamudeaba al hablar. Y se hacían la burla hasta que finalmente él promete ser el mejor orador y se aleja, no se va a las orillas del río y practicaba. Practica desde que amanece hasta que anochece, todos los días de la semana, no como acá, ¿no? Lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, digamos, ¿no? En las clases de oratoria del TEA y de algunas instituciones. No, sino que este maestro Demóstenes practicaba desde que amanecía hasta que anochecía y además en su casa llegaba y seguía practicando. El truco entonces para tener este arte de hablar en público, manejar la oratoria, había sido simplemente practicar, ¿no? Practicar, 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 y él lo hacía poniéndose unas piedritas, ¿no? Esto es tan básico en cursos de oratoria o el bolígrafo en la boca, ¿no? Se ponen el bolígrafo en la boca y además las piedritas para tener buena dicción. Luego de esto, ya luego de mucha práctica, este maestro perfecciona su forma de hablar y vamos al siguiente paso, ¿no? El aspecto distinguido, la forma de caminar, la forma de erguirse, erguidos pero no soberbios, ¿no? Hay también ciertas diferencias. La apariencia es tan importante en esta parte de la convincencia, ¿no? De ser convincente. Es por eso que los abogados andan bien vestidos, ¿no? Eso es algo que va con la apariencia, impecable. Y a esto hay que añadirle una sonrisa, higiene de pies a cabeza. Y bueno, el nerviosismo siempre va a estar en los primeros momentos, ¿no? Se dice que hasta un boxeador antes de pelear está nervioso, o un médico, un cirujano antes de una operación le tiembla la mano, pero a medida que uno se va calmando, se va concentrando, pasa el nerviosismo, ¿no? Es como, somos como una máquina, una computadora, la sangre sube hacia el cerebro,
Y bueno, si te echan agua o si le echaríamos agua a una máquina, esta hace cortocircuito. Algo parecido pasa con la persona, con el ser humano. Es por eso que muchos, cuando están al frente o cuando tienen que tomar la palabra, en el caso de las audiencias sucede lo mismo. Habían preparado argumentos interesantes, habían escrito, se habían memorizado algunas frases, algunos textos, algunas partes del memorial, pero cuando están frente al público, frente a las autoridades, ¿no? Hasta en el mismo momento que van a exponer, pasa que el corazón se acelera, hay más irrigación sanguínea al cerebro, la sangre sube y es por eso que a muchos se les nubla, ¿no? Esto pasa. Y para esto siempre hay pequeños trucos, ¿no? Antes de comenzar la oratoria, hay pequeños trucos que en oratoria se denominan las famosas rupturas de hielo. Siempre por eso comienzan con algo agradable, algo halagador. A todos les gustan que les halaguen, ¿no? Hasta cuando tenemos que defender o exponer cualquier tipo de situaciones, hablar siempre con halago, hablar o dirigirse a la autoridad, el mismo lugar en este magnífico Palacio de Justicia, ¿no? Palabras tan interesantes que, bueno, algunos comienzan con eso, otros comienzan con una frase, otros comienzan con un breve cuentito referido a su caso. Ese ya depende de cada uno, ¿no? De cada situación particular. Esto se aplica a todo, ¿no? Y bueno, esta es la particularidad que tiene la oratoria entonces, como arte de persuadir, de deleitar. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, los elementos para que podamos hacer esto es la autosugestión. Es muy importante, ¿no? Autosugestionarse constantemente. Cuando pasamos estos cursos de oratoria, nos ponen de práctica ponernos frente a un espejo, por ejemplo, para que ustedes puedan hablar sonriendo, ¿no? A nadie le gusta que le hablen serio o que le hablen gruñido, ¿no? Uno tiene que practicar hablando sonriendo o por lo menos agradablemente. El lenguaje corporal también es muy importante, ¿no? Entonces, todo esto como técnica consiste en elaborar sensaciones, imágenes, confianza. Todo esto va a fortalecer nuestra confianza, nuestro carácter. Vamos con la siguiente diapositiva. Hablando de manera general lo que es la oratoria, el arte de la persuasión, pero también tomando en cuenta algunos aspectos como el nerviosismo, ¿no? Y el nerviosismo se va a superar practicando, repitiendo, bajo ese término, la práctica es el criterio de verdad. Mientras más práctica tenemos, más cancheros nos hacemos, ¿no? Si alguien es experto hablando o habla muy interesante, seguramente ha practicado bastante, ¿no? Ha hecho lectura bastante. La lectura es tan importante en este proceso y eso nos los inculcan desde la casa, ¿no? Desde niños. Y ustedes seguramente también a sus hijos inculcan este aspecto porque la lectura nos proporciona lucidez, nos proporciona ortografía, palabras interesantes, pero la buena lectura y la correcta forma de leer es a todo pulmón, ¿no? Entonces, debemos hablar o leer siempre a todo pulmón. Cuando vemos a alguien o a nuestro hijo leyendo, leyendo en voz bajita, es algo que no es bueno. Tenemos que leer siempre en voz alta, a todo pulmón. Y mejor aún si estamos con un compañero ahí al lado para que nos diga los defectos que tenemos. Todos tenemos ciertos defectos, ¿no? Cuando hablamos frente al público en el juicio, la litigación oral, tiene estos elementos entonces en cuanto a la argumentación. La práctica es tan importante porque imagínense, tenemos que bajar ciertos términos coloquiales, por ejemplo.
debemos practicar a hablar técnicamente, necesariamente obligados porque estamos frente a un público o a gente que es entendida en esa materia. No siempre vamos a hablar de esa forma. Cada uno de estos aspectos es también, depende al contexto. Con nuestros amigos ya sería también, con nuestros amigos de barrio, sería ridículo hablar en esos términos porque nos sentiríamos superiores o pareceríamos superiores, ¿no? Pero sí cuando estamos en los lugares donde debemos hablar en esta forma técnica, usando este lenguaje que dice la ciencia del derecho, debemos hacerlo, ¿no? Esto simplemente es práctica, entonces práctica y mediante esta práctica vamos a superar el nerviosismo. Hay un autor que es muy interesante en ciencias sociales, McLuhan, ¿no? Y acerca de esto, ¿no? Cuando uno hace oratoria, ¿cuántos de ustedes han escuchado radio y se apasionan por ciertos locutores o ciertas locutoras porque les gusta su voz? Es muy interesante, tiene carisma, tiene tonalidades. Eso es lo que nos agrada. Sobre eso este autor escribe, ¿no? Los seres humanos tenemos, aparte de los ojos, tenemos el oído. Y es por el oído que vamos a persuadir a las personas, ¿no? El oído también ve, el oído hace ver al ojo de la imaginación mediante, sobre todo en las audiencias, ¿no? Todos están cansados, les decía, imagínense, día tras día, audiencia, carga procesal, carpetas o tomos y tomos del mismo caso, debe ser estresante, me imagino que debe ser muy estresante y además están durmiendo algunos, ¿no? Están hablando y están durmiendo. ¿Por qué? Porque la misma charla es aburrida. Entonces, tenemos que hacer oír también con el ojo de la imaginación, dice este autor. Cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de estas técnicas, necesariamente vamos a referirnos a estos aspectos que son muy básicos, obviamente, ¿no? Muy elementales, pero necesarios. Porque algunos, si bien tienen práctica, otros de seguro están en este proceso. No todos estamos al mismo nivel. No, no todo es lineal. Siempre estamos en zigzag, en todo aspecto, incluso socialmente. ¿No? Hay sociedades que están muy arriba y otros están muy abajo. Bueno, es algo característico en la sociedad, bien en las personas. Para hablar correctamente, para tener volumen, entonces, en la voz, hay un truco también que se utiliza mucho en la oratoria y va a ser la respiración, ¿no? Es por eso que cuando muchos hablan o inflan el pulmón, lo hacen de cierta forma y es como gallos inflan el pulmón, el pecho, pero no es la forma de para la caja torácica, ¿no? La respiración diafragmática que se utiliza en la oratoria es totalmente diferente. Es llenar la caja torácica y expulsar el aire a través de las palabras. Es por eso que algunos hablan muy interesante, además que acompañan esto con la respiración, ¿no? Por ningún motivo entonces se expulsa el aire por las fosas nasales mientras hablamos, porque esta produce la famosa voz nasal. ¿Alguna vez han escuchado esto? Hay personas que hablan de esta forma, ¿no ve? Entonces esa es la famosa voz nasal. Están haciendo mala respiración. La mayor cantidad entonces de palabras que expulsamos es también con el aire. Y esto también depende del manejo de velocidades, de tonos. Es tan interesante practicar sobre todo esto, pero ya, esto es práctica, práctica, práctica constante, sí, si queremos lograr resultados positivos, ¿no? Resultados para también impactar. Acá vemos en esta diapositiva, ¿no? Pensamos que es un privilegio de solo algunas personas. Muchos de nosotros nos hemos sentido acomplejados en algún momento.
¿no? Porque hay personas que hablan muy bonito, hablan muy fuerte, ¿no? Pero no, es solamente práctica. Y ahora no solo es tener voz grave, voz gruesa en el caso de los varones, sino con tal que esta voz sea, con tal de que esta voz sea entendible, sea agradable, es más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí generalmente nos lamentamos de haber hecho o de haber hecho caso omiso al papá, ¿no? Vamos a cambiar la diapositiva y también acá esta pequeña diapositiva al respecto, ya estamos terminando esto en cuanto a la oratoria. Entonces el orador va a ser ese atleta de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de oratoria, mencionamos estos aspectos. ¿Se imaginan ustedes tratar de tener un buen físico o tratar de, tenemos una interferencia acá, voy a silenciar. Ya. Bueno, no sé si están viendo la pantalla, seguimos compartiendo la pantalla, ahí está, ahí está. Muy bien, seguimos compartiendo la pantallita y mencionamos siempre interferencias, ¿no? Cuando hablamos de esta persona, ya también como abogados, vamos a ingresar en estas filas de oradores, porque necesariamente debemos hacer énfasis en esto, sobre todo cuando utilizamos ya las técnicas para la litigación de manera oral que vamos a hacer, ¿no? Les decía, si uno quiere tener, bueno, un buen físico, tanto varones o mujeres, no lo vamos a lograr comiendo pollitos bróster todos los días. Necesariamente haremos un esfuerzo, necesariamente haremos ejercicio, comeremos saludable, tomaremos mucha agua, en fin, ¿no? Somos atletas de la palabra. Tenemos que prepararnos a diario, ¿no? Cada día cuando uno, sobre todo cuando uno hace ejercicio y quiere tener buenos resultados, es una manera de ejemplificar esta palabra. En cuanto a la forma de hablar, en cuanto a la oratoria, también
tomamos estos aspectos, ¿no? Porque es constante práctica. Al igual que un deportista, se dice, debemos estar preparados constantemente, ¿no? Para la competición. Debemos tratar de evitar ciertos vicios. Ya esto, claro, fue dentro de algunos cuidados muy extremos, ¿no? Bueno, como personas podemos también tener ya vida externa, etcétera, pero esto de vicios como el cigarrillo, el alcohol, eso se aplica ya para los que realmente salen en cámaras o salen en radio, ¿no? Cuando vemos a los comunicadores sociales, por ejemplo, con voces interesantes, voces bien moduladas, voces agradables, ellos tienen otro cuidado. Los cantantes también utilizan estas técnicas, ¿no? Cuando trabajan su voz, primero oratoria necesariamente, hablar bonito, vocalización, ¿no? Si, los trabalenguas son muy importantes porque hay personas que todavía tienen ese defecto, ¿no? Tartamudear, o no pueden pronunciar cierta palabra, sobre todo para los cantantes y para los comunicadores, se aplica más, con más rigurosidad, se podría decir, y el cuidado para su voz, ¿no? Porque una voz de alcohol o cigarrillo, en estos produce otros efectos. Entonces, ellos sí cuidan bastante este aspecto, ¿no? Y las prácticas, tanto en la oratoria o tanto en la locución, se realizan estas prácticas. Hay una que es muy interesante y que también les recomiendo a ustedes, ¿no? A los que, bueno, por lo menos para tratar de comprobar estos aspectos. Cuando uno lee de forma a todo pulmón, como les digo, nunca hacer una lectura en voz baja. Muchos estamos acostumbrados al periódico, sobre todo, ¿no? En nuestra fuente laboral o por lo menos para distraernos, pero claro, tampoco estaríamos leyendo, nos tomarían ya como loquitos, pero en nuestra casa, sobre todo, leer a todo pulmón, cada palabra, también con ritmo, y ahí vamos a ir viendo si tenemos ese ritmo, esa tonalidad, ¿no? Entonces, cuando leemos, uno de los trucos, uno de los secretos es leer en voz alta. Luego de esto, grabarse, dice, ¿no? Grabamos para escucharnos, para ver si manejamos tonalidades o es agradable nuestra forma de hablar, ¿no? Hay gente que es muy tosca para hablar, por ejemplo, o para leer, la famosa lectura lineal, cuando uno quiere argumentar tomando en cuenta alguna sentencia, por ejemplo. Voy a hacerles un ejemplito acá. Tengo un periódico y dice, desborde de ríos amenazan Montero, Hoyos y Puerto Pailas. Ese es el titular. Una lectura lineal más o menos sería aburrida y así, ¿no? Santa Cruz de la Sierra se encuentra en alerta roja debido al aumento del caudal de los ríos en las zonas de la Junta y Abapó, situación que podría afectar a la localidad de Puerto Pailas en el municipio de Cotoca y Montero, distrito de la capital cruceña, informó Manfredo Borda, secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Precipitaciones constantes de la cabecera de Santa Cruz con el límite de Cochabamba generaron una creciente extraordinaria en la cuenca alta del Río Grande de Abapo y la Junta provocando el incremento del nivel de las aguas en la cuenca media. Esa es una lectura lineal, es aburrida, no se entiende, no tiene tonalidades, no respeta las comas, ¿no? Entonces, el, hay que hacerlo interesante. La autoridad indicó que las precipitaciones constantes que encabezan los departamentos de Santa Cruz con el límite de Cochabamba y Chuquisaca generaron una crecida del río extraordinaria en la cuenca del Río Grande. ¿No? Hay que tratar de darle tonos, hay que tratar de darle altos, bajos, tampoco tan lenta porque es aburrida, tampoco muy rápida, ¿no? Una lectura intermedia. ¿Y esto cómo se logra? Es grabándose, ¿no? Grabándose y escuchándose. Y también cuando se realizan estos pequeños cursos, talleres de oratoria, se va trabajando entre dos personas para que el amigo de confianza pueda decirte con sinceridad en qué estás fallando. Hay gente que patea la P o la S, o no, o habla muy bajito, o habla muy lineal. Entonces, eso se va corrigiendo con estas pequeñas prácticas.
¿no? Ya cuando hablamos de impostación, esa voz agradable, ¿no? Se denomina impostación a esa voz tipo radiofónica, una voz practicada, una voz ejercitada. Esto es algo bien interesante que muchos también lo utilizan en el ámbito del derecho. Parecería algo natural, pero no, es algo practicado, no es algo improvisado. Es como cuando alguien se presenta y hace una excelente presentación, sobre todo en defensas de tesis, en defensas finales o cuando uno tiene que exponer, se prepara, se prepara toda la noche, al igual que lo va a hacer seguramente ah, para un juicio oral, ¿no? Tomando como técnica esto de la litigación oral. Entonces tiene que prepararse, pero cuando lo realiza, lo hace tan bonito que a algunos modestamente, ¿no? Van a disculpar, no lo había preparado, dicen. Eso es mentira, lo ha preparado, lo ha practicado y es el resultado, la presentación que ha hecho. Entonces, esta técnica es tan importante para manejar todos estos aspectos, tonalidad, voz, ¿no? Bueno, también por mi parte, aparte de abogado, he estudiado comunicación también y bueno, trabajando estos elementos hemos podido ver la relación con el derecho, ¿no? Se utiliza bastante estas técnicas, trabajando eh, en este ámbito, ¿no? Entonces, hay que tratar también de ser reiterativo en algunos aspectos que son muy importantes para que eso se quede grabado. Incluso de manera subjetiva se maneja estos elementos. Es bien interesante unir todo esto en base a estos trucos que nos brinda la oratoria, ¿no? Y también, ya cuando estamos en esta profesión o hacemos uso de este arte que es la oratoria, se dice por lo general, hay que ponerle alma, vida y corazón, ¿no? Es como en el trabajo, hay gente que lo hace solamente por el salario, están en las oficinas bueno, esperando la hora de salida, ¿no? Y bueno, esa no es la intención. Hay que ser entonces, hay que amar lo que hacemos. Muchos de ustedes están en esto porque aman esto del derecho, aman esto de la litigación, es tan bonito, ¿no? Ayudar a las personas, ser esa persona que coadyuve, que sea empática, tantos elementos que van enlazados con esto. ¿No? Hay un dicho que menciona que aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, sigue siendo un desocupado. Entonces, bajo esos elementos, vamos a tener que nomás ponerle énfasis a todos estos aspectos que, como les digo, ya muchos de ustedes manejan, pero siempre un recuerdito para que puedan también hacer gala en cuanto a lo que estamos hablando ahora de las técnicas de litigación. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, acá termina eso del oratorio. Esta es una frase muy interesante, ¿no? Hay personas que se sienten muy mayores o por la edad, pero eso no es el limitante. Y esta frase es algo bonito, ¿no? Hay que pensar siempre como adulto. Hay también gente muy joven, hay abogados muy jóvenes, ¿no? Y para ellos también, ¿no? Hay que pensar siempre como adulto, en base a todo lo que hemos recogido, leído. La lectura es muy interesante porque ejercita nuestro cerebro y esta parte nos hace que podamos aconsejar como viejos. Pero pese a que seamos jóvenes o adultos, nunca debemos de comportarnos como jóvenes, soñar como niños, ¿no? Esta frase es bien bonita. Piensa como adulto, aconseja como viejo, vive como joven y sueña siempre como un niño. Entonces, todo esto parecería otra rama separada, pero no, esto va de la mano con las técnicas de litigación. Y estas técnicas de litigación son pues lo que usamos bastante, sobre todo en juicio oral, ya quienes litigan
pueden dar fe de todo esto, ¿no? Porque cuando están en esto de la litigación, necesariamente tienen que eh, hablar, argumentar, convencer, ser convincentes, ¿no? La oralidad en el proceso es muy importante. Hay uno que mencionaba, ¿no? La oralidad, sobre todo en el proceso civil, en las salas, en cualquier sala administrativa, contenciosa, etcétera, pero referida a una sala de juicio oral, donde hay siempre esa sustancia entre las partes, ¿no? Creo que esta frasecita era de Osorio, ¿no? Y de viva voz y ante el juez o tribunal que entiende el litigio, ¿no? Esto trata de reunir estos elementos. Se consideran los medios de expresión que se utilizan durante la tramitación de los procesos. Ya se trata de la palabra o la escritura. Sobre esto hay otra frase que es muy interesante a nosotros, y esto es relacionado a los abogados también, ¿no? Nosotros tenemos, todos tienen un elemento, un arte que practican, así como hay los músicos, los pintores. Nosotros tenemos el arte de la palabra oral y escrita. Para el abogado es muy importante esto desde pregrado, recuerdan, nos meten bastante saber escribir correctamente, porque se imaginan un memorial mal escrito o con horrores ortográficos, es algo vergonzoso, ¿no? De manera personal. O se imaginan a alguien que no pueda expresarse siendo abogado, se ha equivocado de carrera, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese elemento en la palabra oral y escrita, la más sublime y artística manifestación del pensamiento, ¿no? No hay antagonismo entre el arte y la abogacía. Esa frasecita ya se me vino a la mente recordando esto cuando pasábamos los cursos de pregrado, ¿no? Donde se hacía énfasis a todos estos elementos. Es tan importante entonces manejar estos dos aspectos, escrito y hablado, para esto que realizamos, ¿no? Para los procesos. En derecho utilizamos bastante, ¿no? No solo en la rama civil, ¿no? En rama penal, en todo tipo eh, de contextos. El nuevo Código Civil, ya cuando hablamos de las técnicas de litigación, íbamos refiriendo acá en base al programa la prueba, la valoración de la prueba, todos estos elementos cuando hablamos de jurisprudencia en base a informes judiciales, en base a las acusaciones que hacen, ¿no? Todos estos elementos necesariamente tienen que ser en base a una teoría del caso, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver siempre estos elementos para poder hacer esta parte viva, esta parte en cualquier parte del proceso, sobre todo cuando hacemos la parte del planteamiento y la contestación, ¿ya? Entonces, en cualquier procedimiento, en cualquier vía familiar, civil, la parte del proceso oral es muy importante porque acá tenemos que demostrar todos estos aspectos, ¿no? De cómo hablar, cómo convencer sobre todo. Cuando hablamos también de la oralidad, vamos a tener en cuenta el significado, además de la mediación, es decir, la exigencia que debe tener el juez, ¿no? Al momento de pronunciar la sentencia. Acá hay algo bien interesante, lo que les decía al principio, ¿no? Cuando hay personas o hay situaciones en base a su teoría del caso. Todos ustedes comprenden esos términos porque necesariamente tienen que armar su teoría del caso para cada etapa incluso, ¿no ven? Entonces, cuando arma la teoría del caso, esa teoría del caso
tiene que ser convincente. Cuando hay personas que arman su teoría del caso en base a tratar de conmover, ¿no? Con lágrimas, con argumentos de victimización, seguramente lo van a hacer, pero hasta cierto grado. No lo van a hacer de manera completa, pero hay quienes, aparte de convencer, sustentan o argumentan incluso con diapositivas, mencionando la relación que hay entre el hecho, eh, la norma, la jurisprudencia. Ya le están dando al juez automáticamente un proyecto de sentencia, ¿no? Un proyecto de sentencia porque, bueno, ciertos cortecitos pequeñitos. Entonces, cuando uno argumenta, utiliza estas técnicas en cuanto a la litigación en juicio oral, tiene que hacer con todos estos elementos, porque ya le estamos dando de por sí al juez un proyecto de sentencia, les decía, ¿no? Seguramente la otra ha conmovido, la otra parte ha conmovido, han lagrimeado, se han victimizado, que por lo general utilizan en base a esa teoría del caso que han armado. Pero cuando tú haces una teoría del caso en base a argumentos sólidos, muy puntuales, incluso en el memorial todo concreto, porque es bien hasta abusidos que tampoco lo hacen, ¿no? Siempre se van a la parte final o al petitorio y bueno, en base a eso hay casos, por ejemplo, ¿no? De estos, hay casos prácticos de estos ejemplos que mencionamos, que terminando la audiencia, eh, la parte o el juez, entre abogados también se conocen, bueno, ha sido convincente, sin duda alguna, pero no está plasmado o no está argumentado jurídicamente. Y es diferente cuando se acercan a la otra parte que sí lo ha hecho y más bien le piden incluso sus diapositivas, la relación que ha hecho, ¿no? Entre el hecho, el artículo, la norma, porque eso es lo que va a colocar en su argumentación, en su parte, acá está un memorial, en su parte de motivación, ¿no? Los jueces tienen que motivar su sentencia y esto, lo que el abogado ha proporcionado en base a ese sustento, a esta teoría del caso, en base a esa técnica de litigación que ha mencionado, prácticamente se convierte en un proyecto de sentencia para la motivación que va a hacer el juez, ¿no? En su resolución. Entonces, esto es tan interesante porque la garantía de la litigación es la motivación en muchos casos, ¿no? Bueno, y esto sin duda muchos de ustedes lo manejan en la parte práctica también, ¿no? Esto cobra sentido porque cuando ingresamos a juicio, la intención siempre va a ser tratar de convencer al juez, ¿no? Porque ya les decíamos, también había otro elemento, hay otro elemento negativo. Hay elementos positivos y también negativos como en todo decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando relacionamos el hecho, la prueba, las normas, estamos hablando o nos estamos dirigiendo a ese proyecto de sentencia que le estamos dando al juez. Hemos argumentado en base al hecho, hemos argumentado y hemos sido convincentes con las pruebas, pero también lo hemos relacionado a las normas.
y no solo normas nacionales, sino internacionales. Hemos hecho gala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tantos elementos interesantes que se mencionan. Y bueno, esto es lo que necesita el juez, ¿no? Porque como les digo, hay tanto que estas personas andan tan estresadas, con tanta carga procesal que muchas veces necesitan esta pequeña ayuda, ¿no? Y cuando uno es convincente y es claro en esto, eso es lo que le hace ganar en muchos casos, ¿no? Les hablaba sobre un aspecto también que habíamos pasado después de la pandemia, sobre todo, ¿no? Y ya con esto de la inteligencia artificial, con las plataformas, a partir de la pandemia ha sucedido otro fenómeno, un fenómeno bien interesante porque nos hemos acostumbrado también a realizar partes en base a modelos, ¿no? ¿No? Bueno, las personas requieren cierta base. No vamos a inventar la pólvora en ningún aspecto. La pólvora ya está inventada, simplemente le damos nuestro toque, nuestro estilo. Pero ahí también hay algunos que utilizan desmedidamente la copia de modelos, ¿no? Ya con un clic al internet podemos ver modelos de memoriales que estamos buscando, que en muchos casos hay que revisarlos minuciosamente o adecuarlos al contexto, al caso, porque estos en muchos casos, como les digo, están referidos a otros contextos, a otros elementos jurídicos, ¿no? Pero bueno, eso en la parte de lo que venía a ser la pospandemia, podríamos decir, ¿no? Los modelos al alcance de un clic. Todos estamos ahora en base a, bueno, sobre todo algunos ya, y es una mala práctica, les decía, porque nos quita la
Bueno, estimados, creo que ya otra vuelta estamos fallando con la señal. De todos modos, ya estamos sobre la hora y bueno, el foro, ya seguimos también con ese problemita de la plataforma. Yo estimo que ya en estos días nos habiliten y todo esto que estamos avanzando ya estaremos colocando en los diferentes foros y trabajos que vamos a realizar. ¿Ya? Ya estamos terminando entonces. Tengan un feliz resto de jornada. Nos estaríamos viendo el día sábado para continuar hablando de todo esto, ¿no? Que es muy amplio, sobre todo acerca de la investigación oral, los tipos de argumento que debemos utilizar, el armado de nuestra teoría del caso y tantos aspectos que van con esto del juicio oral. Muy buenas noches, estimados, y bueno, buen descanso. Mañana es un día laboral. Hasta el día sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.